Gracias, gracias. Tibios aplausos, pero aplausos al fin. Aquí estamos, todo tiene un porqué. Bienvenidos, como siempre. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Excelente. ¿Quién podrá ayudarme, no? No contaban con mi astucia. Esa es la Eso, frase, ahí sí, está. lo que le cuesta. Bueno, aquí estamos. Hoy tenemos dos preguntas. Menos mal que no te pregunté la fórmula de, no sé, Pero pará, llegué, o sea, la Javier, teoría de la tardó un relatividad. mes. ¿Cómo No me es esa diste tiempo fórmula? a reírme, no me diste tiempo a reírme. No, es verdad, no Perdóname. te doy tiempo a nada últimamente. Vamos al grano. ¿Por qué son importantes los microbios? En la vida en general, en la vida en la Tierra. Están en todos lados. Sí. Así que ese será uno de los temas con el cual vamos a arrancar. Y después vamos a hablar del helio. Me gusta mucho. Del Helio Rossi, un amigo no, que trabajó en este canal, por suerte también, Helio, divino. Le mando un abrazo. Bueno, no, el helio. ¿Por qué sube el globo que tiene helio? Mirá, no sé. ¿Saben ustedes? No, no lo sé, no lo sé. Porque el helio es menos denso que el aire, quizás. Sí. Pues también, Podría sí, ser. Bueno, es la respuesta. Pero vamos a hablar de eso en un ratito nada más. ¿Quién nos visita con este primer tema que tiene que ver con los microbios, Cristian? El doctor Roberto Grau. Roberto es doctor en ciencias bioquímicas, tiene un postdoctorado en biología molecular, es investigador del CONICET y es director de la carrera de posgrado de especialización en ciencias ambientales de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? No, el agradecido soy yo Un placer. por la invitación. Por favor. Bueno, a ver, ¿por qué son tan importantes los microbios? Más que importante, los microbios son esenciales. Esenciales. Son esenciales para el medio ambiente, en el reciclado de los elementos, en la degradación de compuestos tóxicos. Son esenciales para las plantas, son esenciales para los animales y son esenciales para el hombre. Es decir, son esenciales para todas las formas de vida que conocemos, inclusive para todo lo que es abiótico. ¿Qué es un microbio? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Un microbio y es un microorganismo extremadamente pequeño. Unicelular. Bueno, es un buen punto. Son unicelulares. Sí. Es decir, que están conformados por una única célula. Sí. El tamaño varía entre media micra y una micra. Una micra es 10 a la menos 6 metros. Es decir, solamente pueden ser observados a través de un microscopio. Y eso hizo que recién se pudieran descubrir cuando se pudieron ver. Y se pudieron ver cuando se desarrolló un microscopio con la suficiente potencia como para observarlo allá por fines del 1600. Pero lo que vos decías, son unicelulares, pero se comportan como si fuesen pluricelulares. Es decir, pueden organizarse de a millones, formando una estructura tridimensional que se llama un biofilm. Y un biofilm sería el equivalente a una ciudad de microbios. Y formando esa ciudad, ahí vemos en las imágenes cómo forman ese biofilm que está formado por... Ese biofilm puede tener un tamaño de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Sí. Por medio milímetro de altura. Y ahí podemos tener aproximadamente metidos 2 veces la población de China. Bueno. Wow. En microbios. En microbios idénticos entre sí. Pero ¿qué pasa? Son idénticos, pero si ustedes ven, en el medio del biofilm es distinto a la periferia del centro. Sí. Son idénticos, son clones. Pero como están organizados espacialmente por señales que emiten en distancia, se comportan de manera distinta. Y eso hace que, pese a ser idénticos, se comporten distintos dentro del biofilm y actúen como si fuera un organismo pluricelular. Y ese tipo de estructura es esencial para lo que yo comentaba antes. Para su rol en el medio ambiente, para su rol en promover el crecimiento de las plantas, en su rol para ser promotores del crecimiento en animales o probióticos en humanos, por ejemplo. Ahora nos vamos a meter también en ese tema con algunos informes que tenemos preparados, pero nosotros en nuestro organismo, el ser humano, tiene millones de microbios. Exacto, exacto. Nosotros, por cada célula nuestra, portamos 10 bacterias en promedio. Es decir, la proporción es 10 a 1. Y lo que se está comprobando día a día a partir de este siglo XXI, si bien se tenían sospechas anteriormente, es que estos microbios no solamente son esenciales para la vida del humano, es decir, el ser humano no podría vivir sin microbios. Pero aparte, estos microbios tienen una influencia en nuestro ser. Se sabe hoy en día que la flora microbiana, los microbios que habitan en nuestro intestino, se comunican con nuestro cerebro, no solamente con nuestro sistema inmunológico, que ya eso se sabía, sino con nuestro cerebro, e impactan desde el momento del nacimiento en la morfogénesis, en la maduración del cerebro. Por ejemplo, en un animal libre de gérmenes, en un ratón, si ese ratón no tiene ninguna bacteria en su intestino, su cerebro no desarrolla. Si uno le pone electrodos a ese cerebro, prácticamente no hay actividad. Si uno mide la expresión de los genes de las neuronas de ese cerebro, están todos apagados.
Si uno coloniza ese intestino de ese ratón con un único tipo de bacteria, en promedio los mamíferos, los ratones, los humanos podemos tener entre 700 y 1000 tipos diferentes de bacterias. Colonizando ese ratón con un único tipo de bacteria, se restablece la actividad del cerebro. Aparte, hoy en día la medicina le interesa muchísimo porque hay una relación muy estrecha entre la flora intestinal y el envejecimiento de la persona. Se piensa que la persona envejece porque la proporción de microbios que tiene en su intestino se desbalancea. Y eso a su vez no solamente con la longevidad, sino la expectativa de vida sería, sino también con el desarrollo de enfermedades como Parkinson, Alzheimer. Cada vez hay más evidencia en que hay un link directo entre la flora intestinal y el desarrollo de ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, en personas con Parkinson, varios años antes de que se manifiesten los síntomas, es decir, el temblor de las manos, cosas por el estilo, o se lo diagnostique médicamente, comienza a tener esas personas varios años antes, 5 o 7 años antes, problemas intestinales. Prácticamente en un 80% de las personas que van a desarrollar Parkinson. Y se sabe eso hoy en día, que esos problemas intestinales están asociados con un desbalance, es decir, cuántos tipos, digamos, la cantidad de cada tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino. ¿Eso tiene que ver con la alimentación? Sí, tiene que ver con la alimentación, porque de acuerdo a la alimentación a la cual nosotros estamos habituados nos sometemos, es el tipo de alimentos que llegan a esos microorganismos. Pero también, es decir, variando la dieta, varía la composición de esa flora. Pero esa flora, yo digo flora, sería el conjunto de las bacterias, la adquirimos en el momento del nacimiento. Hasta el momento de nacer, el bebé es estéril, es decir, no tiene bacterias en su cuerpo, pues si no estaría infectado. Las primeras bacterias que habitan al recién nacido son las bacterias de la flora vaginal de la madre. Y luego, las bacterias que están en la leche materna. Por eso es tan importante el parto natural y la alimentación con leche materna, porque las primeras bacterias beneficiosas para el ser humano las adquirimos de nuestra madre. Y después, la alimentación influye, el medio ambiente influye, es decir, el grado de limpieza. Si ese bebé está acostumbrado a estar en el piso y tener contacto con la tierra o con animales, o se desarrolla, se cría en un ambiente extremadamente limpio, o ha tomado antibióticos que matan las bacterias, todo eso va conformando durante los 2 primeros años de vida la flora que nos va a colonizar, y a partir de los 2 años de vida se considera que esa flora nos acompaña hasta el momento de la muerte. Algo que me hace preguntarme el hecho de si es beneficioso o no tan beneficioso, no sé si llega a ser perjudicial, el exceso de limpieza. No es beneficioso. No lo es. No, no lo es. Eso hay estudios en países donde, en Suecia, en Finlandia, que son países extremadamente limpios, generalmente están asociados ese grado extremo de limpieza, que sería no contacto con las bacterias, con problemas en el adulto de alergias principalmente. ¿Por qué? Porque el contacto que... Ya mismo lo tiro a mi hijo al barro. Sí. Bueno, llego a casa y lo lo tiro 3 meses. Bueno, tiene. tampoco lo Hacete de abajo, pibe. Pero, ¿por qué? Porque el bebé, mientras va desarrollándose, desarrolla su sistema inmunológico, que son nuestras defensas. Sí. Entonces, durante esa edad temprana es muy importante el contacto con lo que los inmunólogos llaman los antígenos, las cosas extrañas. Y vamos generando defensas. ¿Y dónde están esos antígenos? Y bueno, están en el suelo, están en los animales, en las mascotas, en el medio ambiente. Si nosotros vivimos casi aislados de eso, llegamos a una edad, a la pubertad, a la juventud, a la adultez, en una situación donde nuestro sistema no ha tenido contacto con ellos. Y en algún momento vamos a tener contacto. Y por ejemplo, esa puede ser una de las causas de las alergias. Una reacción exacerbada de nuestro sistema inmunológico ante algo que sería cuasi inofensivo, pero reaccionamos muy enérgicamente. ¿Y por qué? Porque nunca tuvimos contacto. Pero entonces el chico va a tener un primer contacto y por ende se va a enfermar, ¿no? En ese primer contacto. No. Yo no estoy hablando de tomar contacto con bacterias patógenas, perjudiciales. La mayor parte de las bacterias son beneficiosas o inocuas. Es probablemente del conjunto de todas las bacterias que existen, menos del 1%, el 2% son perjudiciales para el hombre. Yo estoy hablando de, no por ejemplo, estar en el piso de un hospital, sino en la casa, en la plaza, con tu mascota, con tu perro, con tu gato. Doctor, una pregunta hablando de las bacterias patógenas. Sí. Y la flora. Pienso, la Escherichia coli, pertenece, es flora, está dentro, es una bacteria de nuestra flora intestinal. Es flora normal. Y no nos hace nada. Pero también hay Escherichia coli que
es perjudicial y te puede generar síndrome urémico hemolítico, Sí, por ejemplo, exactamente. o otros tipos de O cólera. patologías. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo es que Bien. una bacteria... Bien, ¿qué cuando es vos Escherichia decís coli? Escherichia coli, es como si dijeras Homo sapiens, Bien. ser humano. El ser humano es Homo sapiens, género y especie. Es decir, cuando vos hablas de Escherichia coli, eso ya implica que existen miles de tipos diferentes de Escherichia coli. Las que son perjudiciales, las que causan enfermedades, por ejemplo la enterohemorrágica que da el síndrome urémico hemolítico, tiene lo que denominamos nosotros factores de virulencia. Es decir, tiene propiedades con las cuales perjudica a su hospedador. Por ejemplo, la persona que consume carne mal cocida. Entonces, lo que distingue una Escherichia coli patógena de una no patógena, o una bacteria patógena de una no patógena, es que la patógena expresa factores de virulencia, toxinas, por ejemplo, que te pueden causar una diarrea o que pueden, en el caso del síndrome urémico hemolítico, llevar a la muerte de las células renales. Ahora, doctor, usted hablaba de que por ahí hay partes de nuestra flora intestinal que no funcionan correctamente y por eso genera una enfermedad. ¿Se pueden incorporar esas bacterias que no tenemos? Sí. Mira, en Inglaterra, hará unos 10, 15 años atrás, comenzó una terapia. Existe una diarrea muy perjudicial para el humano que es producida por un Clostridio, una bacteria anaerobia que está asociado al consumo de antibióticos. El antibiótico mata inespecíficamente todas las bacterias. Mata la bacteria que te está enfermando, pero también tus bacterias beneficiosas. ¿Qué ocurre? Tu intestino queda prácticamente despoblado de tu flora normal. Y eso permite que algunos patógenos oportunistas colonicen. Esta bacteria, que produce una diarrea sanguinolenta, es multiresistente a los antibióticos. Es decir, prácticamente no hay terapia para erradicarla. En Inglaterra, te digo, unos 15 años, desarrollaron una estrategia que se llama trasplante fecal. Sí, como suena. Mira. Y está muy popularizada en Europa y en Estados Unidos. ¿En qué consiste? Las personas que conviven en la misma casa, suponete ese chico, ese nene que tiene ese tipo de diarrea, convive con sus padres, con sus hermanos. Entonces, muy probablemente la flora intestinal de los padres y del hijo sea muy parecida, porque compartimos prácticamente todo. Nos llevamos a la boca, la comida. Entonces, ¿qué se hace? Se toma materia fecal de los padres, se la concentra, se lava, para quedarnos con las bacterias que están en la materia fecal. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en la materia fecal son representativas de las que están en el intestino. Y directamente se le hace un enema al chico inyectándole esas bacterias de sus padres. Y eso permite curarlo de la diarrea. Mira. Vos Mirá podés cómo ¿sí, te no? curás con la mierda. Sí. Te curás Terrible. Es Sí. impresionante. Sirve para algo. Esa es Claro, la terapia para clásica. algo tenía que Sí, servir, ¿te das Se llama cuenta? Ah, qué bien. trasplante fecal. Pero sin llegar a esos extremos, esas prácticas, vos podés conseguir en un supermercado, en una farmacia con producto de venta libre, píldoras o gomitas de mascar con bacterias probióticas que se llaman. Bacterias probióticas son las bacterias beneficiosas que ayudan a nuestro sistema inmunitario a estar mejor. Entonces vos podés consumir probióticos. Bueno, y a propósito de lo que nos cuenta Roberto sobre los probióticos y lo que significan, fuimos a buscar a un médico nutricionista, amigo de la casa, Diego Sibori, para que nos cuente a propósito de estos temas. Y esto nos decía. Bueno, ¿qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto, sería como la comunidad de microorganismos o bacterias, hongos, levaduras que tenemos conviviendo en todo nuestro organismo, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Hablamos de billones, o sea, millones de microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo, que son en mayor cantidad que células. Así que podemos decir que somos más bacterias que seres humanos nosotros. Hay ciertos tipos de alimentos que están siendo estudiados, es un tema muy actual, pero por lo general se suele dividir en distintos combos. Hay un combo de alimentos llamados prebióticos y hay otro combo de alimentos llamados probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos funcionan como si fuera una fibra alimentaria. Nosotros en el cuerpo, en el intestino delgado, que es la parte superior del intestino, tenemos como tijeras para todos los alimentos. Los tenemos que cortar para usarlos. Bueno, justamente los prebióticos son alimentos no digeribles. No hay tijeras que corten esos alimentos. Así que los alimentos pasan y se depositan en la parte inferior del intestino llamado colon.
Por eso llaman prebióticos, previda, dan vida. ¿A quién? Justamente a todas esas bacterias que viven allá abajo en el colon. ¿Cuáles son? Por ejemplo, encontramos, no sé, prebióticos naturalmente en la banana, en el alcaucil, en el puerro, en la cebolla, en el trigo, en la avena, en la cebada. Encontramos prebióticos en forma natural. Tenemos otros que son los llamados probióticos, que no es la materia prima o el alimento para esos microorganismos, sino que directamente son los microorganismos mismos que los sumamos en nuestro intestino. Leches con probióticos, justamente lo que se agregan son estos microorganismos. ¿Cuáles son los beneficios de ambos? Prebióticos primero actúan como una fibra, o sea, te dan saciedad, quitan el hambre, tienen un poder endulzante pero mucho menor, arrastran el colesterol y los triglicéridos, porque al arrastrar dijimos que no se absorbían bien, entonces agarran el colesterol y esos triglicéridos que vos comés y se los llevan también para abajo. Y los probióticos ayudarían a personas que tienen, por ejemplo, problemas intestinales. La importancia de cuidar la microbiota es que tiene funciones básicas y fundamentales. Primero, en la microbiota se sintetizan ciertas vitaminas. La vitamina K, el ácido fólico, la vitamina B12. La vitamina K está relacionada con la coagulación del cuerpo, la B12 y el fólico con los glóbulos rojos. Así que ya hay ciertos nutrientes que se están sintetizando ahí por esas bacterias. Protegen el intestino. Por otro lado, está relacionado también, algunos aseguran o dicen que está relacionado con la liberación de serotonina cerebral también, o sea, la serotonina es un neurotransmisor que está relacionado al placer, o sea, miren la vinculación que puede haber. Y lógicamente, si bien la cantidad es enorme de microbiota que tenemos, ya dijimos que eran billones de billones, uno si lo saca lo puede ubicar en un vaso, son 200 gramos en total lo que tenemos de microbiota. Pero bueno, es interesantísimo todos los estudios que se están haciendo y ojalá se sigan desarrollando porque pueden ser favorables para la salud. Bueno, ahí estaba Diego, interesantísimo lo que nos cuenta a propósito de todo lo que uno no sabe que tiene en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que significa también esto a favor y en contra. Ya lo explicaba Roberto hace un rato, está todo relacionado con nuestra calidad de vida, con la expectativa de vida que tenemos, si vamos a ser más longevos o no, así que hay que estar muy atentos a estas cuestiones. Y a propósito, ¿con quién estuviste vos? Estuve con la licenciada ¿Colgadita? Gabriela Gutiérrez, que es licenciada en Ciencias Biológicas, es investigadora del CONICET y está a cargo de un proyecto que se llama Microgénesis. Es muy interesante porque es una de las primeras empresas que tienen subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, subsidios a empresas de base tecnológica. Están investigando la manera o la relación que hay entre las bacterias y la infertilidad. Así que escuchen la nota. Gabriela, contame de qué se trata el proyecto Microgénesis. Microgénesis es el nombre del proyecto, que es el estudio de nosotros ya no como individuos. Ya no somos un individuo con el concepto de indivisibles, sino que se nos conoce como holobiontes. Holobiontes es un organismo que adentro suyo tiene muchos otros microorganismos, que son nuestras amigas las bacterias, entre otros, que forman un pequeño ecosistema. Y se fueron descubriendo con el advenimiento de nuevas tecnologías de que si contamos los números de bacterias y contamos los números de células que forman parte de nuestro ser humano, somos menos humanos de lo que creíamos. Entonces empezamos a pensar en términos de economía biológica, de que eso algún rol importante debe tener en la prevención y en el tratamiento de enfermedades. De eso se trata el proyecto Microgénesis. Bueno, y ustedes tienen un subsidio ahora gracias a este proyecto. ¿Y qué se hace con ese subsidio? Y el objetivo de esto es utilizar tecnología de punta, se llama NGS la tecnología, lo que hace es secuenciar todo el genoma no humano que tenemos viviendo en nuestras mucosas en este caso. En particular las del tracto reproductivo y las del tracto intestinal son las que vamos a enfocarnos en esta primera etapa en las mujeres y asociar los patrones de ese genoma en distintos grupos de distintas enfermedades, como la infertilidad sin causa aparente, como problemas autoinmunes, ¿sí? Como el lupus, como la artritis reumatoidea, como la tiroiditis de Hashimoto, y en mujeres que tienen vaginosis recurrentes. Nosotros tenemos un ecosistema. Si por algún motivo inmunológico tenemos una deficiencia en esas poblaciones bacterianas, ese espacio, ese nicho ecológico va a ser ocupado por otra bacteria o por una levadura, esos hongos chiquititos que forman parte de nuestra flora, o por alguien que no es parte de nuestro equilibrio, por una infección.
como es en el caso de las vaginosis. Entonces, esos lugares que van faltando, el sistema inmune los va censando y depende quién venga a ocupar ese lugar, va a ir respondiendo de alguna manera o de otra, generando distintas enfermedades a lo largo del tiempo. Si podemos detectar esto a tiempo y leer los síntomas tempranos, podemos cambiar dietas, estilos de vida, usar probióticos en lugar de antibióticos y evitar que venga la enfermedad ya con todo su nombre y tener que recurrir al especialista. Gracias, Gaby. A ustedes. Con Gabriela Gutiérrez, bióloga, aprendimos sobre las bacterias y la prevención de enfermedades. Le agradecemos a Gabriela, a quien conoce, Rob. Está todo relacionado. Todo. Sí, es un mundo Como los pequeño. microbios. Es un mundo pequeño, Sí. como un microbio. Exactamente. Con Gabriela nos conocimos durante el transcurso de este año y la idea que tenemos es poder trabajar juntos prontamente para analizar cómo la flora que habita esa vagina de la mujer puede influenciar para bien o para mal el desarrollo de un embarazo o la capacidad de poder dar a gestación, quedar embarazada también. Sí, lo bueno es que hoy, si vos tenés algún problema de infertilidad, podés hablar con tu médico de cabecera y pedirle este estudio. O sea, se puede hacer este análisis hoy y por supuesto se está desarrollando otras tecnologías, pero ya existe. Y hay Exacto. otro tema que apareció dando vueltas cuando estudiábamos, cuando leíamos un poco para el programa de hoy, que es la bioremediación. Y Connie nos va a explicar a propósito del Sí, tema. estuve con Laura Reinger, ella es licenciada en Ciencias Biológicas y también doctora en Química, y lo que hablamos desde las bacterias, porque hay bacterias patógenas, pero también hay bacterias buenas. La gran Las- mayoría, por lo que nos dice. La gran Claro, mayoría. que ayudan al medio ambiente, para la limpieza, para la contaminación. Esto es bioremediación en esta nota. ¿Qué es la bioremediación? La bioremediación es utilizar organismos o compuestos producidos por microorganismos para sanear un determinado ambiente. En general, lo que nosotros hacemos es analizar el medio ambiente y ver si podemos obtener bacterias que nos ayuden a encontrar algún tipo de metabolismo o algo para degradar algún compuesto. Nosotros lo llamamos xenobióticos, quiere decir que no es habitual en ese lugar, y por otro lado, ver si en ese lugar hay bacterias que puedan degradar por sí mismas ese compuesto, y entonces ver qué cosas le podemos dar a esas bacterias que ya están en el ambiente para que trabajen para nosotros. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en unas huertas del conurbano, y que los suelos están bastante maltratados. Entonces lo que queremos ver, por ejemplo, es qué bacterias hay ahí para ver si podemos hacer que las bacterias que ya están en el lugar, sin tener que ponerle bacterias extras, nos ayuden a reafirmar el suelo de esas huertas, nos ayuden a eliminar el resto de pesticidas, por ejemplo, o nos ayuden a eliminar el resto de hidrocarburos que se dan por distintos tipos de volcado, ¿cierto? ¿Y qué descubrieron en Antártida? Cuando uno busca bacterias en ambientes que son extremos, como la Antártida o por ejemplo los volcanes o las profundidades marinas, seguramente tienen metabolismos que sirven para la bioingeniería o para la biotecnología. Sí. ¿Por qué? Porque justamente tienen enzimas que no son las más comunes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en la Antártida? Nosotros buscamos en la Antártida una bacteria que sea capaz de producir plástico biodegradable. Así como nosotros cuando tenemos mucha fuente de carbono, o sea, mucha comida, acumulamos grasa, o Sí. las plantas cuando tienen mucha fuente de carbono acumulan almidón, las bacterias acumulan un polímero de reserva que se llama, en este caso, polihidroxialcanoatos, que tienen las capacidades parecidas a los plásticos. Y esos genes se los podés meter adentro de otra bacteria y utilizarla como microfábricas. Lo que tiene de bueno es que si vos tenés una botella de plástico que la tirás al ambiente, tarda miles de años en degradarse. Esta tarda un mes. Muchas gracias, Laura. No, por favor. Hoy en Todo Tiene un Porqué conocimos un poco más sobre las bacterias. Me gustó mucho la explicación en general, pero particularmente esto último porque tiene una aplicación muy clara, ¿no? Esto que decía, lo que tarda el plástico en degradarse, y en este caso es un plástico natural. Claro, es increíble que se hace a porque través de bacterias. la bacteria genera ese plástico y obviamente como nosotros hacemos grasa y después usamos esa grasa, ella genera el plástico y también la degrada porque tiene enzimas para degradar. Entonces lo que hacen ellos es agarran la bacteria que genera el plástico, le sacan el gen, se lo ponen a otra bacteria que no tiene las enzimas para poder degradarla, entonces son
las bacterias productoras de plástico. Y de hecho me estaba comentando algo muy interesante, que en China ya usan esto y hacen botellitas de agua de plástico hecho por bacterias. No, los chinos son... Sí. Obviamente acá no podemos por el tema de adelantados. costos, Sí, ¿no? increíble. Se Pero- supone que de acá a 60 años, eso ya en las grandes multinacionales químicas, las grandes empresas de la química, ya desarrollan lo que llaman la química verde, es decir, que los insumos, las materias primas, sean renovables y que el producto sea biodegradable. Se considera que en menos de un siglo, todo lo que nos rodea, todo, va a estar hecho a base de plásticos. Y que eso, cuando cumplan su vida útil, van a ser biodegradables. Hoy por hoy existen muchos prototipos, automóviles, sillas, ropas hechas 100% de plásticos, que pueden ser sintéticos o naturales, como el caso de estos bioplásticos. Lo que ocurre es que hoy en día el costo de este saco que estuviese hecho un bioplástico a lo mejor estarían miles de euros. Pero se calcula que dentro de menos de un siglo todo lo que nos rodea va a estar hecho de plástico. Y las bacterias cumplen en eso un rol muy importante, como explicaba ahí, en la producción de biopolímeros. Bien. Tenemos habitualmente gente que nos ayuda a comprender y a experimentar. Uno de ellos es Pablo Milrud, que le voy a pedir, por favor, ahí ya está llegando. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias, va? Pablo. Por favor, un placer. Gracias por venir. No sé de qué me vas a hablar hoy. Supongo que tiene que ver con las bacterias, con los microbios, los microorganismos. Exactamente, porque son tan chiquitos y son tantos que nos cuesta dimensionar cuántos hay y cuánto ocupan y cuánto pesan además. Así que lo que podemos hacer es referirnos a algo que conocemos, que es la población humana en la Tierra. Sí. ¿Cuántas personas hay en la Tierra? ¿Cuántas personas? Hay 7.000 millones. 7.000 millones somos. 7.000 millones de personas habitantes en la Tierra. Eso es, 7.000 millones es un planeta. Ahora, tenemos 7.000 millones de bacterias dentro de Más nosotros. tenemos. Más. Tenemos la población de un planeta, no. Tenemos la población de 2 planetas quizás. Más. No, más. 3. ¿Cuántos tenemos? 10. No, es mucho más. Tenemos la población de 14.000 planetas Tierra, o sea, todos los habitantes de la Tierra, como si fueran 14.000 planetas, todos esos son los que nos habitan a nosotros. Y son 100 billones de bacterias. Es un número que nos cuesta dimensionar, porque son muchos ceros. Los Exacto. 100 billones de bacterias son muchos ceros, como podemos ver. ¿Cuántos ceros? Es 100 ceros, todo eso que vemos ahí. Son 100, toda esa cantidad de bacterias que tenemos adentro. Es increíble. Quiero hacer un pequeño comentario. Sí. Los billones nuestros se confunden muchas veces, importante en el periodismo, esto quiero decirlo, con los trillions en inglés. A veces cuando se traduce mal, se traduce trillions por trillones. En realidad los trillions ingleses son billones nuestros. Ah, sería lo mismo. Es lo mismo. Se usan palabras que suenan distinto, que son lo perfecto, mismo. está Es una buena la confusión aclaración. muy, muy habitual. ¿Cuánto miden? Ahora sabemos que son 100 billones, pero ¿cuánto miden? Miden un micrón o micrómetro, que es lo mismo, que no es el presidente de Francia, que ese No, es no, Macron. ese es Macron. Ese es Macron. Un micrómetro, así se escribe, un micrómetro, que es la millonésima parte de un metro, es 1 sobre 1 millón de metros, y que lo podemos comparar también con una milésima de milímetro. Bueno, pero hablame de cosas más milímetro. concretas. Exactamente. Un milímetro, ¿sabemos cuánto Sí. es? Un milímetro, a ver si podemos tener una milésima de milímetro. Si tenemos un dedo, nuestro viejo dedo con el que siempre medíamos la pulgada, Sí. en un dedo hay 25 milímetros. En un milímetro de eso, entraría una fila de 1000 microbios en un milímetro. Sí. 1000 microbios. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tenemos, mira, fíjate. Y esos 14.000 planetas Sí. de microbios, ¿no? Sí. Si uno tiene en cuenta la población mundial de personas, que somos 7.000 millones. Esos 14.000 planetas, ¿en dónde entrarían, ¿Dónde entrarían? los microbios? Hagamos una tela. Tratemos de armar un cuadriculado y ponemos en cada cuadrícula de la tela, como el papel cuadriculado que usábamos en la escuela, Sí. pero que ahora tiene que medir una milésima de milímetro cada cuadradito. Lo llenamos con esos 100 billones De bacterias. ¿Cuánto ocupan esas 100 billones? Que son muchas, pero muy pequeñas. Si lo expandimos así, ocupan el área igual que el área chica de una cancha de fútbol. Ah, no es nada. No es nada, son 100 metros cuadrados.
Nosotros tenemos una superficie corporal de 2 metros cuadrados. En el departamento de Cristian, que son exactamente 100 metros cuadrados, entran todas esas bacterias. Las bacterias de Totalmente. una persona. Sí, obvio. Exacto. Y yo creo que en el tuyo, creo que entran más. Por cómo vive, me parece que hay más. Hay Son más bienvenidas todavía. siempre. Son bienvenidas. Exacto. Nos podríamos vestir 50 personas, que cada uno de nosotros tenemos una superficie corporal de unos 2 metros cuadrados. Todas las bacterias de una persona, si las expandimos en esa superficie, nos podríamos hacer vestidos completos para 50 personas. Con las bacterias de una sola persona. Son 100 metros cuadrados que ocupan. Terrible. Es impresionante. Me gusta que él viene para hacernos dar cuenta de los números y de cómo mide y del tamaño de las cosas. No tomamos dimensión. Creo que te va a llamar Cristian para explicarle algo a la novia con respecto a eso. Bueno, Bueno. tenemos que ir ahora a un... ¿Qué otra cancha de fútbol? Una cancha, el área chica, no. Sí, a una imagen que es muy... Es en Ámsterdam, quería ver dónde era. Es el Museo de los Microbios. En Ámsterdam lo hicieron. Vamos a compartirlo. En Ámsterdam se puede encontrar el primer zoológico de microbios. El objetivo es mostrar la parte invisible de la naturaleza. Los virus, hongos y bacterias se asocian generalmente con enfermedades, pero los microorganismos se utilizan para producir biocombustible o desarrollar nuevos antibióticos para mejorar el rendimiento agrícola, entre otras cosas. Numerosas experiencias apuntan incluso a una aplicación potencial en distintos campos, como la generación de energía o la lucha contra el cáncer. Cada ser humano carga en su cuerpo 1,5 kilos de microbios, sin los cuales moriría. El zoológico con apariencia de laboratorio es además interactivo. Los visitantes más valientes pueden animarse a probar el besómetro para saber cuántas de estas minúsculas criaturas se intercambian durante el beso. Bueno, ahí estábamos, interesante. Va a haber que ir a Ámsterdam para verlo. Seguramente en otras partes del mundo lo replicarán, supongo, imagino. Es que ahí en ese lugar estuvo la persona que allá por 1680 fue el primero en observar microbios. Era un empleado público, era un portero. Es decir, no era un científico. En ese momento el idioma científico del mundo era el latín o el inglés. Él no hablaba ninguno de los dos, hablaba holandés. Y él era empleado público y tenía como hobby, te lo hago muy cortito, él era gran bebedor de cerveza. Se emborrachaba todas las noches. Entonces tenía que ir al día siguiente al trabajo lúcido. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba mucho café o alguna infusión caliente. Y tenía mucha curiosidad por todo. Y tenía como hobby pulir lentes, lupas, pequeñas lupas. Entonces, con un escarbadiente se rascaba los dientes, la ponía en un pedacito de vidrio y con esa lupa que él hacía de mano, del tamaño menor, más chico que la palma de la mano, observaba. Y él vio que antes de tomar el café tenía un montón de cositas chiquititas que se movían. Y después de tomar el café y tomaba otra vez una muestra, veía que esas cositas chiquititas no se movían. Entonces dedujo que estaban vivas y lo llamó, por la influencia de Aristóteles en ese momento, animáculos o átomos vivientes. Y ahí cuando hablaban de la cuestión de cuántas bacterias entraban una al lado de la otra, él fue el primero que lo calculó. Estamos hablando antes del siglo XVIII, antes del 1700. Y en los libros típicos de microbiología de hoy en día, que puede ser un ebook, que vos bajás en la tablet, y vas al capítulo 1, tamaño de los microbios, esos tamaños, esas formas fueron descritas por esta persona que se llamaba Antonio van Leeuwenhoek, allá en Ámsterdam. Era un chorra. Y no le creían, vos podés creer que chupaba todo el día. se había fundado hacía poquito tiempo la Royal Society en Londres, donde estaba la eminencia, y no le creían, viajaron especialmente a Holanda, y esta persona era tan reservada que no le dejaba tocar esos microscopios, sino simplemente él los tenía y el inglés miraba y constató que realmente había cosas que se movían, que estaban vivas, y bueno, después se acuñó el término bacteria. En ese momento eran átomos vivientes. Y probablemente por eso está en esa ciudad, ese museo. Interesantísimo, ¿eh? Por algo lo traemos, Roberto. Nosotros somos tan burros. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv. Facebook, todo tiene un porqué. Hacemos una pausa. ¿Con qué nos vamos a ir a la pausa? Con esta campaña que tiene que ver con el lavado de manos, que es tan importante para prevenir enfermedades. Lo vemos, ya venimos. Cuidados en el invierno. 4 pasos para lavarse las manos correctamente. 1. Abrir la canilla. 2. Agarrar un jabón. 3. Lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Se entiende, ¿no? 4. Secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades.
Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar. Te cuidas vos, nos cuidamos todos.